Generalizar y encasillar a las personas es algo que está muy mal. Por eso es algo que vamos a hacer hoy. Soy Naka, esto es Japatonic y hoy vamos a hablar de tipos de solterones y solteronas que hay en Japón. El primero que voy a mencionar es el que ya hice un video dedicado hace no mucho tiempo, que son los Gaijin Hunters, que son los japoneses o japonesas que buscan específicamente tener relaciones con extranjeros. Y este es uno que la verdad últimamente como que vengo escuchando cada vez más en internet sobre opiniones, entrevistas de gente de la calle y todo eso, preguntando si saldrían con extranjeros, qué sé yo. Y muchas veces en entrevistas se ven gente que ya directamente no solamente dicen que sí, que saldrían con un extranjero, sino que hay gente que específicamente dice que les gustaría que por ahí los japoneses sean un poco más como los extranjeros. Es muy curioso. Después tenemos los workaholic. Es bastante típico y bastante sabido que en Japón hay mucha gente que es adicta al trabajo. Gente que le dedica demasiado tiempo al trabajo y no tiene tiempo para relaciones. Pero no porque no las quiera, sino porque no tiene tiempo. Y esa es una de las causas más grandes de que sea tan grande la estadística de gente con pocas relaciones, con baja tasa de natalidad y etcétera, porque es una sociedad que se trabaja mucho. Y lo he dicho creo anteriormente, no es tanto por la cantidad de horas laborales, sino por la intensidad de las horas laborales. Un ejemplo tonto, hay gente que me ha dicho, ¿por qué todo el mundo está todo el tiempo con el teléfono en el tren? Porque en mi país también todos usamos el teléfono, pero no tanto mirándolo fijamente durante todo el viaje. Es que justamente en Japón, cuando uno empieza a trabajar y está en el horario laboral, no puede tocar el teléfono. Y eso es para que se den idea, un ejemplo de qué tan intenso hasta qué tan estrictos son los horarios laborales. O por ejemplo, yo viajé hace poco a Corea y cuando llegué a inmigraciones veía el personal de seguridad, así tipo policía, y la gente pasaba y estaba ahí con el teléfono. Y yo digo, y con mi mujer nos quedamos. Esto es algo que en Japón es completamente impensable. Y justamente todo lo que es la intensidad del horario laboral es muy fuerte, muy cansador y ya como que eso te quita un poquito de energías como para buscar ya tener relaciones. Uno ya va más en busca de relajarse en la casa. Y es por eso que hay mucha gente que en sí quiere estar en una relación, pero no le da la vida. Después están los que hacen nampa, los solterones que son atacadores. El nampa, por ejemplo, es algo que es muy común que lo hagan los hombres, que es ir al de ligar, ¿no? Y son chicos que van a zonas nocturnas, zonas céntricas de la city, y van y se acercan a las chicas y les invitan un trago. Y el hecho es que, a ver, por ejemplo, he visto videos de entrevistas en la calle como el que hizo Kai Nihon, y todas las chicas alguna vez recibieron nampa, o sea que se las quisieron ligar en la calle, ¿no? El hecho es que hay muchas chicas que les molesta, pero hay chicas que sí aceptan una cita así espontánea. Y lo más gracioso de todo es que en su mayoría lo aceptan porque tienen ganas de comer gratis. Y por ejemplo, he visto también programas de televisión en el que hacen entrevistas de callejeras y el programa de televisión para gente de la calle y les dicen, nada, ¿qué estabas haciendo? Y la otra vez vi uno que decía una chica, nada, hoy estaba saliendo a ver si me hacían nampa para comer gratis en algún lado. Pero a ver, son relaciones que no llegan a ser relación, o sea, es gente que sale a buscar algo para comer gratis, o chicos que nada, le gusta la aventura y quieren a ver si enganchan algo. Pero en el lado del nampa, normalmente las mujeres parece que son más de querer a ver si pueden enganchar una comida gratis. Los hombres son más de buscar algo un poco más. Aunque también está el gyakunampa, que vendría a ser el nampa inverso, vendría a ser, que es el que chicas que van y enfrentan a los chicos. Que son menos los casos, pero cada vez va más en crecimiento, porque justamente las chicas como que ya tienen un poco más de
autoestima un poco más alto y dicen, yo quiero buscar una cita y la voy a conseguir. Y así les va. Después está esta que bueno, a muchos les va a gustar, el sefouré. Sefouré significaría, sería la abreviación de la palabra sex friend. Sefouré. Sefouré. Sefouré, que bueno, serían los amigos con derechos o amigos con beneficios. Y esto es algo que, por ejemplo, existe. Yo tengo un amigo que justamente tiene su sefouré, una amiga que cada 3 meses la llama por teléfono, le dice venite a casa y bueno, son amigos con beneficios. Y ahora, la pregunta es, ¿cómo conseguir un sefouré? A ver, las aplicaciones de citas, que bueno, después hablaremos un poco más de eso, pero en las aplicaciones de citas, a ver, hay muchos perfiles que aclaran específicamente que dicen sefouré no. Un emoji de una cruz, de tachado, de prohibido, de que no. A ver, no quiere decir que si no esté eso aclarado, acepten, pero a ver, siempre cabe la posibilidad, siempre está la oportunidad. Así que para aquellos que buscan aventuras, terminen siendo amigos o no terminen siendo amigos, el C del fure va a estar. Después está, bueno, un sector muy especial que no necesariamente siempre busquen pareja, pero hay un poquito de eso de deseo por otras personas. Y son los grupos de otakus, de idols del lado de los hombres y las groupies de bandas de chicos. El hecho es que existe esa imagen que no digo que sea errónea, pero hay una imagen muy generalizada de que los otakus fan de idols son todos chicos de gordos, llenos de granos, con anteojos descuidados, mal vestidos y malolientes y que van y gastan mucha plata en las idols. O las chicas también, chicas muy descuidadas que van y solamente gritan y compran merchandising con cara de sus ídolos. La realidad es que últimamente, justamente para contrarrestar esa imagen y para hacer sentir bien al idol, lo que hacen muchos otakus hombres, por ejemplo, es que se peinan, se arreglan, hacen ejercicio, están en un estado muy decente y justamente van a los recitales porque quieren atraer, digamos, de alguna forma. Está esa fantasía de que el idol te mire y te vea como guapo. Y las chicas, los recitales de bandas de chicos, las chicas van súper arregladas, como si fuesen a una cita. Es más, he ido a recitales de bandas de Visual Kei, en el que son bandas de rock, de chicos súper guapos. Y las chicas, antes de entrar al recital, se miran el maquillaje. Que de los que mencioné no es necesariamente del tipo de japoneses que buscan algún tipo de pareja, pero nada, era algo que quería destacar, mencionar. Después, por otro lado, tenemos en Japón el concepto de carnívoros y herbívoros. Se dice que, bueno, los carnívoros serían aquellos que toman la iniciativa, aquellos que van en busca de carne, justamente. Y los herbívoros serían las personas más pasivas, las más tímidas, las reservadas, las que no toman iniciativa, justamente. Normalmente el estándar es hombre carnívoro, mujer herbívora. Aunque también existe el concepto de carnívoro y herbívoro en el sentido de deseo sexual. Obviamente el carnívoro es el que sí quiere y el herbívoro es el que prefiere una relación más menos carnal. Ahora es muy chistoso porque recuerdo muy bien una vez que tuve una cita con una japonesa y en ese tiempo no sabía el concepto ese. Y en el perfil hablaba de que me gustaba la carne, ahora me gusta la verdura, una cosa así. Yo estaba... ¿De qué está hablando? ¿De qué se está refiriendo? No entiendo. Menos mal que en la cita no llegamos a ningún lado porque al final iba a ser una relación de las que no me iban a interesar mucho. Pero aún así era una persona que quería tener hijos. Por otro lado, está las chicas que son menjera, que vendría a ser, y este es un tema muy serio, que son menjera, viene de mental health. Son chicas que se caracterizan por tener problemas psicológicos.
y a veces psiquiátricos. Digamos, el estereotipo de chica menjera es la que tiene cortes de cúter por acá, cortes de cúter debajo de la falda, en lugares visibles, y normalmente fueron víctimas de abusos grandes. Y el hecho es que recuerdo que en la aplicación de citas una vez vi una chica que era una aplicación japonesa, había muchos tags, y entre los tags estaba menjera. Y en otra, entre las partes de descripciones de cosas del perfil, decía: no quiero sexo, pero sí tener hijos. Por eso también es muy importante que sepan que si van por citas o algo por el estilo, sepan con qué se van a cruzar si la chica usa alguna especie de tag relacionado a lo que es menjera. Esta vendría a ser una chica herbívora. Y la otra con la que tuve cita también era una chica herbívora, que justamente no querían tener mucha relación carnal, pero sí querían tener hijos. Que bueno, ya he hablado anteriormente en un video hablando de los sin sexo, de las parejas que incluso se casan y todo y no tienen relaciones, y las mujeres que quieren justo tener hijos pero no tener relaciones. Ahora, hay entrevistas que dicen que hombres entre 20 y 40 años, 60% se consideraba herbívoro. Y es justamente todo lo contrario de lo que quieren la mayoría de las mujeres, porque la mayoría de las mujeres son chicas con deseos, pero quieren que el hombre tome la iniciativa. Hay mujeres que toman iniciativa, hay mujeres que por ahí son las que se declaran ante los chicos, pero la mayoría de las chicas siempre como que quieren que los chicos les digan: hagamos esto, salí conmigo, me gustás. O sea, es ese lado romántico de que el hombre proteja a la mujer, y para ese concepto necesitan que el hombre sea más carnívoro, ¿no? Después tenemos los más indebidos de todos, que serían la de casados. Las personas que justamente están en una relación, pero están en busca de otra relación por falta de atención, por falta de cariño. Que eso es algo que también ya he hablado anteriormente. Hice un video específicamente hablando de lo que es el adulterio. Mujeres que no están lo suficientemente bien atendidas y buscan aventuras detrás de sus maridos, o hombres que también buscan aventuras, pero tal vez en la mayoría de los casos los hombres van por servicios pagos. Hay que tener mucho cuidado porque son muchos los casos que hay en aplicaciones de citas de personas que ya están en una relación, y puede pasar tanto con hombres como mujeres. Aunque recuerdo muy bien que en aplicaciones de citas había mujeres que aclaraban muy bien que no querían hombres casados, no sé cómo, no me acuerdo cómo era la forma de expresar, pero se aclaraba, es decir, que ningún hombre casado se me acerque. Ese era el mensaje, y había unos cuantos de esos. Y después está, bueno, los casos, llamémosle más tristes, y que más virales se hacen en internet, son aquellos hombres que se casan con personajes, que se casan con una muñeca, que se casan con un personaje virtual, con una Miku, con su mascota de Nintendo 3DS, cosas por el estilo. A ver, cada loco con su tema, son personas que no hacen daño a nadie, pero bueno, hay gente que está tan resignada a lo que es buscar una relación real que eligen casarse con alguien que no es humano, alguien que ni siquiera tiene vida. Bueno, están entre los casos de personas que quieren relaciones, pero que no se esfuerzan ni un poquito en obtenerlas. Suscríbete, estamos cerca del millón, suscríbete. Después hay unos casos bastante tristes, que son aquellos que, no sé si diría que buscan pareja, pero terminan buscando pareja por la familia conservadora, que vendría a ser alguna chica o algún chico que van a una relación forzada por complacer a una familia conservadora. He escuchado el caso, por ejemplo, de una chica que le gustaban los extranjeros, no tanto por el lado físico, sino por el lado afectivo, que le gustaba tener relaciones con extranjeros porque eran carnívoros. Decía que los extranjeros eran carnívoros, que buscaban hacerlo, y a ella le gustaba hacerlo. Pero
¿Qué pasa? La familia era muy conservadora y por lo tanto tuvo que buscarse una relación con un japonés y, a ver, en 3 años de casamiento tuvo 2 hijos y básicamente era reproducirse para tener hijos. Pero el lado afectivo como que a esta chica no se la veía muy contenta, o sea, bien, familia, muy lindo todo, pero no era la relación que necesariamente buscaba. Y estas, bueno, son el tipo de relaciones que terminan con el adulterio, que terminan por ahí, tal vez si es tan aplicada a complacer a la familia conservadora, por ahí nunca se divorcia justamente para no decepcionar a la familia, pero ella va a estar buscando aventuras por otro lado cuando los chicos estén en la escuela o en la guardería. Y finalmente, bueno chicos, yo ya lo he mencionado anteriormente, yo he conseguido pareja a través de aplicación de citas, ya he hablado de aplicación de citas, las he recomendado y el hecho es que desde la última vez que recomendé aplicación de citas he conocido gente que ha venido a Japón y me ha contado de aventuras y desventuras y cosas que les ha pasado y la verdad que hoy en día sigo recomendando. A ver, hay muchas aplicaciones de citas, pero la que más recomiendo para gente que viene a vivir o de turismo a Japón es la aplicación Bumble. Y no Tinder, porque Tinder hay mucho negocio detrás, está demasiado quemado, no funciona muy bien del todo Tinder, algunos sí, pero mayormente no. Bumble como que es un espacio un poco más seguro. Las cosas están un poco más aclaradas de lo que buscan una persona y la otra, sin dar muchas vueltas, porque las aplicaciones japonesas dan muchas vueltas. Como que las aplicaciones japonesas están como que si matchás una vez tiene que ser la relación de tu vida. Y no, en Bumble es un poco más relajado. Probar una cita, a ver si va bien, si va mal. Pero por ejemplo, hay gente que ha venido de turista y ha podido encontrar relaciones que por arreglo mutuo era tener una simple aventura, hombres o mujeres. Así que sigue siendo la aplicación que más recomiendo, Bumble. Pero nada, fue una curiosidad de las que quería hablar. ¿Les parece bien? ¿Les parece mal? Encasillamos un poco a los japoneses, cosa que no se debe hacer, pero bueno, YouTube está para entretenerse, ¿no? Nos vemos en la próxima. Un saludo a vos, a tu familia, a tu mascota y al forro de tu vecino. Chau. Oh, este es un strip club. A ver qué hay. Normalmente los strip club tienen a actrices que salen en películas. Estaría bueno entrar, ¿no?